Durante 1 hora, tal vez 2, que llamé al Vaticano, me senté en los escalones de entrada de la casa, mirando al vacío. El padre Felipe no estaba por ningún lado. Supuse que era lo mejor. Probablemente había seguido el consejo del padre Anthony y había regresado corriendo a su iglesia. Con un poco de suerte, estaría durmiendo. Me senté temblando en los escalones. Apestaba sangre y cosas peores. Por supuesto, pensé que el horror que acababa de presenciar, el aire denso, el olor de tripas expuestas, la alegría en el rostro de Maya mientras sorbía los intestinos del padre Anthony. Pero eso no fue lo que dominó mis pensamientos. La había visto. Sofía, tan claramente como si ella todavía estuviese viva, cálida, sentada a mi lado, enseñándome a coser. Sin lugar a dudas, ella había estado ahí y me había salvado. Y entonces, debía de haber causado un espectáculo extraño cuando llegaron los sacerdotes enviados por el Vaticano. Me senté ahí, cubierto por la sangre de varias personas, incluida la mía, con los dedos sangrados por mi torpe costura, sonriendo como si acababa de ver a Dios mismo. Qué bueno encontrarle bien, padre Matthew, dijo un sacerdote, alto y musculoso, con una espesa barba gris. Soy el padre Tomás, y este es mi aprendiz, el padre Anselmo. Hizo un gesto a un hombre calvo, delgado y de rasgos angulosos que estaba a su lado. Pensé que conocía a todos los exorcistas que trabajaban en los Estados Unidos. Dije, todavía medio aturdido. Sacudió la cabeza. No, nosotros no somos exorcistas comunes y corrientes, explicó. Pertenecemos a un orden particular, donde la discreción es de suma importancia. Aún así, sabemos que circulan rumores de nuestra existencia. Quizás hayas oído hablar de los caballeros de San Miguel. Negué con la cabeza. Bien, dijo. Solo se nos llama en caso que requieren ciertas habilidades no tradicionales. Según su llamado, el Vaticano cree que este puede ser uno de estos casos. El padre Anselmo le lanzó una mirada, y lo reconocí de inmediato. Era uno que había dado el padre Anthony 1 docena de veces cuando llegamos a la casa de la chica pobre que decía estar poseída, pero en realidad solo necesitaba unos años de terapia, tal vez algunos medicamentos antipsicóticos. ¿Qué? Yo pregunté. ¿No me crees lo que vi? No, claro, estamos seguros de que viste algo, dijo el padre Tomás. Aún me quedan dudas si realizaste un exorcismo común o encontraste algo mayor. Puedes ver mi maldita ropa, grité, poniéndome de pie, tambaleándome. Mira, la sangre en mis manos. Huéleme. ¿No lo puedes oler? Fue entonces cuando me miré y me di cuenta de que estaba limpio. Ni siquiera una gota de sangre estaba en mi túnica. La única evidencia de mi encuentro fue una pequeña costra en mi dedo índice donde me había pinchado con la aguja mientras cosía la boca de Maya. Miré hacia la casa. Incluso la ventana manchada de oscuridad ahora estaba limpia y brillaba una suave luz. Sin decir más, subí corriendo las escaleras y abrí la puerta. Por dentro, la casa estaba impecable, casi de forma antinatural. La sangre había desaparecido, el hedor también. En algún lugar ardía una vela de vainilla. Por los altavoces del techo sonaba una música suave. La niña, le dije a nadie en particular. Y ahora estaba subiendo, corriendo las escaleras, de 2 en 2 de nuevo. Corrí por el pasillo y entré interrumpiendo en su habitación, medio esperando encontrarla colgada del techo con los pies, con una masa de piel y tendones colgando de su boca. En cambio, la encontré inmóvil, casi muerta en la cama. Llevaba un vestido blanco impecable y su cabello caía sobre su cabeza, sobre la almohada, como si estuviese perfectamente ordenado, mechón a mechón. Ahora era hermosa. Ya no era la criatura de papel y huesos que estaba encontrando hace horas antes. La única evidencia que tengo de que algo había sucedido era el hilo plateado que aún estaba en su lugar, sellando su boca. Escuché a los otros sacerdotes acercándose detrás de mí. No, nada de esto está bien. No fue esto no es así. Te creo, dijo el padre Tomás, poniendo una mano en mi hombro.
Nosotros hemos visto cosas más extrañas. El diablo puede ser excepcionalmente ordenado cuando así lo desea. O podría ser que el padre Matthew eligió realizar una cirugía totalmente innecesaria, dijo el padre Anselmo, señalando los labios de la niña. Podemos rezar para que así sea por su bien, dijo el padre Tomás. Mientras tanto, procederemos como si se tratara de un verdadero teniente del infierno, probablemente del tercer círculo. Le dio una mirada. No existen los círculos del infierno en el canon. ¿Glotonería?, preguntó incrédulo el padre Anselmo. Pensé que se suponía que deben de ser gordos. El padre Tomás negaba con la cabeza. Recuerda tú, santo de Aquino, dijo. La gula toma 5 formas. Laute, demasiado lujosa. Estudioso, demasiado elaborado. Nimis, una calidad demasiado grande. Parepro, come a deshoras. Atender, comer demasiado rápido. Un glotón puede ser de cualquier tamaño. Me di cuenta de que el padre Anselmo quería discutir, pero después de todo, él era el aprendiz y no era apropiado discutir, especialmente en frente de un extraño. Vi cómo se mordía la lengua. Muy bien, entonces, dijo el padre Tomás. Entonces procederemos a preparar las ataduras de tela empapadas de agua bendita. Envuélvela, una vez de los hombros y una vez más de las muñecas, también de los tobillos. Padre Matthew, si se siente preparado para la tarea, sería útil contar con un par de manos, especialmente porque el tiempo puede ser un factor en algunos casos. Queremos llevarla de vuelta al Vaticano, lo antes posible, antes de... Mientras el padre hablaba, vi un indicio de movimiento procedente de la dirección de la chica. Al mirar hacia arriba, vi algo grueso y negro asomar su cabeza entre los 2 puntos centrales de la boca, donde el espacio era mayor. Podría haber sido un gusano, una lengua, una serpiente, un 100 pies. Antes de que pudiera verlo bien, volvió a entrar. Ayudé al padre Anselmo a preparar las encuadernaciones, aunque me di cuenta de que hubiese preferido hacer el trabajo él mismo. Habían traído agua bendita de una especie de vasija de barro marrón rojizo que yo no había visto antes. Empapamos 3 largas tiras de tela y atamos a la niña, que no se movió ni una sola vez. Aunque nunca antes había oído hablar de un protocolo así, el procedimiento tenía bastante sentido. 3 ataduras que representaban la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uniéndose para atraer al demonio. 2 horas más tarde, estábamos en un avión privado con destino a Roma. El avión era lujoso desde cualquier punto de vista, con lujosos asientos de cuero blanco, adornados con la espada de fuego de San Miguel en un delicado bordado negro. 2 pilotos estaban sentados al frente, a través de una puerta de seguridad que parecía bastante gruesa. Habían tenido por cuidado de hacerme saber que ambos estaban bien armados. Por supuesto, me pregunté por qué eran necesarios tales niveles de protección, pero simplemente asentí como si todo esto estuviese perfectamente normal. ¿Disfrutando del alojamiento?, preguntó el padre Anselmo. El padre Tomás se había quedado dormido durante el despegue, roncando ruidosamente. Maya yacía en un asiento que reclinaron en forma de cama. El padre Antino y yo volábamos en clase turista, si es que necesitábamos volar. Dije. Normalmente manejábamos a donde teníamos que ir. Él se burló. Supongo que te crees superior con tu humildad. No dije tal cosa, contesté, pero él tenía razón. No es necesario, dijo con una mueca de desprecio. Se escuchó crujir sus nudillos y luego se rascó profundamente la cabeza. Solo revelarás tu propia ignorancia. Nosotros, los caballeros de San Miguel, somos la espada misma de Dios. Uno no entra al campo de batalla de rodillas, suplicando a su oponente. Sale con una armadura de oro, empuñando una espada de fuego, infundiendo miedo en los corazones de los demonios. Ahora fue mi turno de reír. Entonces, los asientos de cuero es el equivalente moderno de una espada de fuego. Uy, estoy seguro de que aterrorizarán al diablo. El padre Anselmo se levantó y se estiró. Volvió a picarle el cuero cabelludo furiosamente. Leí sobre ti en el camino, dijo. Un converso viudo,
Usas la túnica, pero es diferente a aquellos de nosotros que crecimos en la fe, que nunca conocimos el toque de una mujer. Antes me había sentido un poco molesto con el padre Anselmo. Ahora, ante la mención de mi esposa, sentí que se me subía la sangre. Dios viene a todos nosotros en diferentes momentos, dije en voz baja, pero mis manos estaban apretadas en puños. Guárdalo para el rebaño, dijo. Todos somos sacerdotes aquí. Deberíamos de hablar honestamente. Tú y yo no somos iguales. Cuando mi esposa estaba en la escuela secundaria, tenía un novio terrible. Fue un estudiante de honor y un atleta de alto nivel, popular y querido. Nadie habría sospechado el dolor que le infligía en privado. Incluso cuando empezamos a salir 10 años después, ella no podía describir lo que él le había hecho físicamente. En la oscuridad, una noche de verano, solo en una cabaña de su familia, nadie a kilómetros en la redonda. Un hecho que le susurró una y otra vez. Todo lo que dijo es que unos días después de rezar para que el dolor desapareciera por sí solo, había manejado ella misma al médico, quien le dio puntos y prometió no decírselo a sus padres. De alguna manera, incluso después de lo que él había hecho, ella no podía romper con él. Continuaron saliendo durante el baile de graduación, incluso hasta el verano después del último año. Ella intentaba no estar a solas con él, pero fue inútil. La lastimó, una y otra vez. Cuando finalmente se separaron, no hubo gran confrontación. Fue simplemente el final estándar en el que ambos fueron a la universidad y se separaron, y finalmente se dieron cuenta de que ya no eran pareja. Cuando se veían durante las vacaciones, actuaban amistosamente, a pesar de que su presencia era suficiente para hacerla entrar en pánico. Después de escuchar la historia, se me ocurrió que podía tener la obligación moral de encontrar a este hombre y lastimarlo, tanto como él había lastimado a ella. Quizás, incluso pensé en matarlo. En parte para evitar que futuras mujeres con las que pudiera salir sufrieran el destino similar. Pero si soy honesto, fue principalmente pura venganza. Naturalmente, Sofía se opuso rotundamente. Quizás quería protegerme de las consecuencias de tal cosa. Lo más probable es que ella supiera que yo no tendría ninguna posibilidad contra él. Había sido un luchador de todo el estado y pesaba 20 libras más que yo. Al final, llegamos a una especie de acuerdo. No buscaría al hombre, pero si alguna vez me lo encontraba, podría hacer lo que yo quisiera. Durante muchos años, cada vez que visitábamos su ciudad natal, sentía una oleada de adrenalina cada vez que el hombre que coincidía con descripción entraba por la puerta de un restaurante. ¿Es él?, le preguntaba, y ella negaba con la cabeza. Poco a poco visitamos la ciudad natal de Sofía con menos frecuencia. Nunca vi al hombre en persona. Hasta donde yo sé, todavía tendría su permiso para matarlo si alguna vez me topara con él. Tienes razón, le dije a Anselmo después de un momento. No somos iguales. Ya que vamos a ser honestos, tal vez sería un mejor sacerdote si hubieses comido un par de reboncones antes de ponerte el collar. Incluso, solo para conocernos un poco mejor a nosotros los pecadores. Ahora, se estaba rascando más fuerte que nunca la nuca. No somos iguales. Ahora gritaba tan fuerte que el padre Tomás empezó a moverse de su asiento. No merecías capturar a un teniente del infierno. Ni siquiera estabas entrenado adecuadamente. Acabas de terminar una última puntada. Ni siquiera es un verdadero sacerdote. Prácticamente rugió la última palabra. Tenía un eco extraño, como si hubiera sido amordazado por dos voces a la vez. Mientras hablaba, se desgarró la parte posterior del cráneo de nuevo. Esta vez escuché un sonido desgarrador, como si la carne se abriera en dos. La sangre empezó a acumularse en sus hombros. «Padre Anselmo», dijo el padre Tomás en voz baja, ya completamente despierto. «Por favor, párese al costado del avión. Arrodíllese. Junten sus manos en oración». «No haré tal cosa, idiota», gritó Anselmo. Estaba claro que ahora dos voces hablaban al unísono, la suya y otra más profunda que emanaba de la parte posterior de su cráneo. De repente, sin previo aviso, sucedieron dos cosas. El padre Tomás empezó a decir un Ave María en latín original, tan rápido que las palabras fluían juntas en un murmullo constante.
En segundo lugar, arrojó al padre Anselmo una jarra de agua bendita que explotó al chocar con su pecho, enviando fragmentos de cerámica y líquido por todas partes. «¡Detrás de mí!», gritó entre recitaciones. Di un paso atrás. Mientras lo hacía, el avión se sacudió y casi me caigo. El cielo estaba despejado cuando despegamos de Los Ángeles. Ahora, afuera, se habían acumulado oscuras nubes de tormenta, tapando el sol y arrojando lluvia sobre las pequeñas ventanas. El padre Anselmo había dado un paso atrás después de absorber la fuerza del cántaro del agua. También giró 180 grados, dejándonos ver su espalda. Ahí, vi una cara ensangrentada, no más grande que el cráneo de un bebé, que sobresalía justo encima de donde el cuello se unía con la línea del cabello. La boca contorsionada del bebé gritaba cada sílaba mientras que el padre Anselmo gritaba: «No hay dónde huir, cura. Estás atrapado aquí conmigo ahora. Esta vez serás mío». «Biofrons de dos caras», dijo el padre Tomás. «Creí reconocer tú». Antes de que pudiera decir otra palabra, el padre Anselmo, ahora Biofrons, se fue sobre él. Me di cuenta de que además de la cabecita le habían salido un par adicionales de brazos y piernas que se extendían desde los codos y las rodillas, y ahora estaban creciendo casi tanto como los originales. Las nuevas extremidades estaban desnudas y ensangrentadas, cubiertas por una capa de moco como la de un bebé recién nacido. Bifrons cayó sobre el padre Tomás con todo su peso, golpeándolo con las extremidades ensangrentadas y mordiéndole la cara con su nueva cabeza que crecía rápidamente. Pero el padre Tomás estaba preparado. Empujó a Anselmo hacia un lado con la mano, tomó una pequeña cuchilla plateada con la otra y la clavó hasta la empuñadura en el ojo derecho de la cabeza del bebé. El bebé lanzó un gruñido bajo que pareció sacudir el aire dentro del avión. El avión volvió a descender, esta vez 30 metros o más, lanzándonos a todos al suelo. Cuando volví a mirar al padre Tomás, su frente sangraba por haber caído sobre el borde de una silla. Haciendo caso omiso de la herida, buscó en su bolsa y sacó 3 cuchillos más. «Demonio de la avaricia», dijo, señalando al demonio. «Briofnes, podemos contenerlo si sellamos los 4 ojos. Intenta quedarte atrás, déjame trabajar». Sin embargo, mientras lo decía, pude verlo tambalearse. Se tocó la frente. La sangre brotó ahora. «Mala suerte, padre Tomás», dijo Anselmo. «Sospecho que nuestra próxima pequeña conversación será en mi lugar». Volvió a atacar al padre Tomás, pero el sacerdote estaba preparado. Con destreza, clavó 2 cuchillos en los ojos que alguna vez fueron los de Anselmo. El demonio aulló de dolor tan fuerte que mis oídos comenzaron a zumbar y caí de rodillas. Afuera, las nubes habían tapado por completo el sol. Todo parecía temblar. Me pregunté si estaríamos cayendo el profundo y el negro mar. Tomás cayó hacia atrás y su cabeza golpeó el suelo con un crujido desagradable. No abrió los ojos. Al otro lado del avión, el demonio se levantó y me fijó con el único ojo que le quedaba. Las luces del avión se contorsionaron y los motores se quedaron en silencio. Todo estaba negro, salvo que algún que otro relámpago. Me pareció que estaba a punto de morir, o quizás ya lo sabía. Quizás el resto de mi existencia sería así, rodeado de oscuridad con la sensación constante de caer. Un demonio riéndose a unos metros de distancia, por supuesto. El miedo me carcomía, como una familia de ratones mordisqueándome las entrañas. Pero me podría culpar. Nadie tendría miedo en un momento así. «Mala suerte para ambos», dijo la cosa. «Al menos finalmente podrás volver a visitar a tu pequeña esposa Sofía, ¿no? He oído que te ha extrañado mucho». Al mencionar el nombre de Sofía, la realidad volvió a centrarse. Era como si el avión se mantuviera en el aire. La gravedad se sintió de alguna manera más ligera. Me puse de pie y mi miedo fue reemplazado por una simple y ciega rabia. De repente, lo que tenía delante de mí no era aquel demonio, era el ex de Sofía. Me acerqué, desenrosqué la última hoja de los dedos flácidos y ensangrentados del padre Tomás. «Te dije
que no hablaras de mi esposa. Podía sentirla ahí conmigo otra vez, en silencio. Pregunté si nuestro trato seguía vigente, si podía matarlo. No puedo estar seguro, pero creo que la oí susurrar que sí. Ahora era mi turno de seguir adelante. Mi visión se hizo estrecha, a través de la oscuridad. Todo lo que vi fue un ojo blanco y cruel mirándome. Pensé en mi esposa. Luego conduje la espada a través de la casa. En la pista de Roma nos esperaba un hombre con una túnica roja. Lo reconocí por un folleto que alguna vez leí como el Cardenal Robles. Reaccionó poco mientras contemplaba la sangrienta escena. Los pilotos aún no habían abandonado la cabina. Sospeché que era algún tipo de protocolo. El padre Tomás yacía en mi regazo, con la cabeza atada con una funda de almohada que yo había convertido en una venda improvisada. Los cuerpos de Maya y Anselmo yacían pacíficamente en el suelo, su boca sellada con un hilo y sus ojos con dagas. Después de un momento, el cardenal se echó a reír. Tendrá que perdonarme, padre Matthew. No es frecuente que envíe a mis hombres a capturar un demonio y ellos regresen con 2. Tosí un poco de sangre. Me pregunté cuándo me había herido. No tenía ganas de reír. Suficiente, dijo. Creo que será mejor que llevemos estos 2 a casa antes de que aparezca un tercero. ¿Qué te parece? Asentí débilmente. Llevaremos estos 2 a sus nuevos alojamientos y luego vamos a tener una larga y agradable charla, dijo el cardenal. Estoy empezando a pensar que San Miguel tiene grandes planes para ti.